Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Groupsell Digital. Estamos de retorno con un nuevo capítulo. En esta oportunidad vamos a ver las obligaciones que tiene todo creador de contenido que genera ingresos a través de las diferentes plataformas digitales, cualesquiera fuera la plataforma, sea de repente Google, sea YouTube, sea Facebook, sea TikTok, cualesquiera plataforma que tuviese monetizando. Entonces vamos a ver cuáles son esas obligaciones básicamente que tendría en cuenta. Bueno, amigos, si eres nuevo, estás de pasada por el canal, te invito a suscribirte, es gratis, de esa manera te enteras todo lo que hacemos aquí dentro de la plataforma. Vamos a estar subiendo contenido constantemente porque nos habíamos alejado un poquito por unos proyectos que estábamos de repente pues ahí en camino y ya se han concretado, así que de manera tal entonces vamos a ver el tema de la tributación, que es un punto medular para efectos de poder de alguna manera tener la seguridad de nuestro patrimonio. Resulta que a veces no tenemos básicamente el conocimiento de la tributación por los ingresos digitales o los ingresos de las redes sociales, que mayormente pues el tema de la tributación nacional e internacional, entonces vamos a tener consecuencias. Muy bien. Vamos a empezar entonces, amigos, por este tema importante respecto a la tributación de influencers y youtubers. Una cosa es ser influencer, otra cosa es ser youtuber o creador de contenido. Son dos temas muy diferentes, pero que están ligados obviamente a la utilización de los que se llama plataformas digitales o redes sociales. Muy bien. Bueno, amigos, he creído conveniente en esta oportunidad poder de alguna manera hacer dos divisiones, si queremos decir. Por un lado tenemos el tema de Google, por otro tenemos Facebook, tenemos el tema de YouTube y tenemos básicamente TikTok. Y por otro lado tenemos criptomonedas, que también es una figura que muchas personas pues ya de buen tiempo acá vienen realizando los ingresos a través de estas plataformas. Y bueno, cualquier plataforma que fuese. Muy bien, ¿qué vamos a analizar, amigos, entonces en este momento, en esta situación, ¿no? Cuando nosotros hablamos que una persona, por ejemplo, tiene páginas web, básicamente es a nivel de Google AdSense. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Va a tener pauta publicitaria. Va a tener pauta publicitaria. Y ya ustedes saben que he comentado en varios capítulos sobre este tema. Hace buen tiempo el Tribunal Fiscal se pronunció sobre una persona que tenía sus páginas web monetizando. ¿Cómo lo tenía? Como renta de primera, que vamos a ver más adelante. Ahora, el tema de Facebook. El tema de Facebook, como saben también, no hace mucho que ha entrado el tema a la monetización, así que hay que tener mucho cuidado. Y claro, se generan miles de dólares a través de la plataforma de Facebook. Que duda cabe, hay muchos creadores de contenido que tienen bastantes ingresos a través de esta plataforma y hay que tener muy en cuenta el tema de la tributación. ¿Qué más ocurre? El tema de YouTube ya sabemos que es mucho tiempo que ya es una plataforma, diríamos la madre de lo que corresponde pues a la monetización a través de la creación de contenidos, ¿correcto? El tema de TikTok, ¿cómo está ahorita en Perú? Sí, sabemos que ya por ahí están algunas personas pues monetizando, no de la forma como si viene trabajando de repente como Google, como Facebook, ¿no? Entonces, pero sin embargo sí están monetizando de otra forma que básicamente pues cada uno tiene su particularidad. Entonces todos los ingresos que la persona tenga hay que tener cuidado que es un ingreso grabado. Entonces aquí hay que analizar dos situaciones importantes. Por un lado está el impuesto a la renta y por otro lado está el IGB. Son dos impuestos regulados dentro de nuestro territorio peruano de manera diferente. Son tratados bajo la normativa básicamente con una particularidad muy diferente. ¿Correcto? Entonces ahí hay que entender. Ahora, si nosotros hablamos, todos los ingresos básicamente en esa línea están grabados con impuesto a la renta. ¿Qué duda cabe? Ahora, el IGB sí es un tema bastante de discusión. El IGB hay que mirarlo muy de cerca, muy sigilosamente para la aplicación respecto a estos ingresos que vienen de plataformas digitales. ¿Por qué? Porque estamos hablando básicamente que el servicio se da en la red, se consume en la red, y eso podría llevarnos a analizar, como ya los había comentado algunos capítulos también aquí en el canal, que podríamos estar frente a una audiencia al consumo, utilización del servicio fuera de territorio peruano, lo cual es pertinente analizar caso por caso de manera separada. Entonces, por ejemplo, el artículo 1b, ¿qué nos habla? Nos habla de la prestación y utilización. Quedémonos con esas palabras. Lo que yo quiero en este capítulo, hacer un resumen cuál es el complejo mundo de la tributación a través de las personas que generan o monetizan en todo caso sus páginas. Bueno, cuando nosotros revisamos la normativa del IGB, encontramos el tema de la prestación o utilización. Son dos cosas diferentes. Yo puedo pagar impuestos por la prestación del servicio que se da en territorio peruano, como por ejemplo, yo presto un servicio de repente como empresa a una empresa domiciliada en Perú. Listo.
esa es la prestación. La utilización viene en el sentido que nosotros, por ejemplo, estando en Perú, podemos utilizar a Google, podemos utilizar a Facebook como un tema, por ejemplo, de pauta publicitaria que nosotros le pagamos, obviamente, que es la inversa, no estamos monetizando, sino pagamos el servicio para que nuestra publicidad corra. Entonces, ese servicio está grabado con el IGB. Pero eso es para efecto, básicamente, utilizar crédito fiscal. Pero bueno, no los voy a confundir más en ese tema, solo quería hacer referencia en ese tema porque para un poquito hacer la diferencia lo que es el impuesto a la renta y el IGB. Entonces en IGB hablamos prestación o utilización básicamente del servicio. Cuando estos hechos se dan en territorio peruano, entonces yo estoy obligado, que de ahí vienen ya las demás obligaciones. En ambos, en el tema de IGB y el impuesto a la renta, tenemos que analizar los supuestos que nos establece la norma o básicamente la hipótesis de incidencia, lo que nosotros siempre llamamos los hechos descritos en la norma. ¿Eso qué significa? Que está dentro de la normativa regulada, pero que no el solo hecho que está dentro de ello vamos a tener que pagarlo, sino básicamente se paga impuestos cuando estos hechos se materializan. Cuando, por ejemplo, cuando la persona básicamente lo que hace es generar ingresos a través de estas plataformas, entonces en esa línea ya va a ser pasible de pagar los impuestos a la SUNAT, ¿correcto? Entonces una gran diferencia es el tema del IGB que pagamos por la utilización, consumo de los servicios en territorio peruano y el impuesto a la renta que se paga en base al enriquecimiento. Quédanse con esas palabras, no lo voy a confundir más porque la norma es muy extensa, pero lo que yo quiero en este capítulo que ustedes entiendan, porque muchas personas saben cuál es el problema que siempre, a veces las personas que me llaman, me contactan o dejan el tema de los correos, ¿no? Dicen, es que yo quiero que me digas en dos palabras, ¿voy a pagar impuesto o no voy a pagar impuesto? A ver, no es tan fácil, señores, no es tan fácil decir sí o no, porque se tienen que analizar. Por ello hemos creído conveniente elaborar este material para cada uno de ustedes, entonces para que tengan las bases fundamentales y puedan de alguna manera tener la información y entender cómo es que es la forma de la tributación. No se puede decir en dos palabras sí o no. El tema es que se tiene que analizar de manera, digámoslo, sigilosa, muy específico los casos que nos llegan, o el tema básicamente es cómo lo están haciendo la creación de contenido. Pero el impuesto a la renta lo que grava es la riqueza, nada más. Tienes ingreso, tienes ingreso a la cuenta de banco, tienes a la cuenta de PayPal, ya es un impuesto grabado porque estás enriqueciéndose. La persona natural o jurídica básicamente está con un tema de capacidad económica, por ello es que grava el impuesto a la renta. Ya de ahí podríamos analizar renta de fuente peruana, fuente extranjera, ese es otro detalle. Pero aquí estamos analizando básicamente dos puntos interesantes, IGB y impuesto a la renta. Muy bien. Y respecto a lo que les comentaba, el tema que podríamos estar frente a exportación de servicios, le encontramos ya, hemos comentado también mucho material respecto a ello, el artículo 33 de la ley del IGB. ¿Cuál es interesante? Entonces, cada caso en particular, analizar el tema de la audiencia, analizar la forma como es que las personas crean los contenidos, básicamente para poder atribuirles o en todo caso ceñirles a la norma tributaria. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos por el otro lado? Tenemos criptomoneda. Ahora, ¿existe realmente regulación para la criptomoneda en territorio peruano? La respuesta es no. No está regulado por la SBS, no está regulado por la SMB, no está regulado por el BCR, que son entidades que realmente controlan este tema, lo que corresponde pues a la regulación monetaria. Y como no hay una regulación, ¿qué duda cabe entonces que la administración tributaria, conocido como la SUNAT, no tendría capacidad porque no va a encontrar ningún sustento legal que podría decir esta es una renta, este no es una renta grabada, o esto es una, digámoslo, prestación de utilización de servicio grabado con el IGB. En ese entendido, entonces, es un poco complejo realmente la tributación respecto a la criptomoneda. Como no hay regulación, entonces muchas personas han entrado en consultoría, me dicen, no, los que pasa, me han dicho los asesores que yo no estoy obligado a pagar impuesto ninguno porque genero a través de criptomoneda. Ahora, ese es un tema que tendríamos que analizarlo, ¿no? Porque si bien es cierto, no hay normativa que regule de manera taxativa cómo se debería tributar, pero eso no significa que probablemente nuestro punto de vista, a todos los asesorados le hemos dicho, señor, paga tu impuesto a la renta. Paga el impuesto a la renta porque la consecuencia de ahí va a ser, obviamente, que te van a notificar. Entonces, ¿cómo lo pago? Ese es otro detalle.
podría ser como renta de segunda, como renta tercera. Habría que analizar cada caso en particular, porque no todos generan la misma forma de los ingresos a través de la criptomoneda. Entonces, interesantes amigos, que debemos entender esta figura. En las redes o en la plataforma hay miles de formas de generar ingresos. Aquí lo que tenemos básicamente son los más, diría, conocidos. Después hay link de afiliados, por ejemplo, como el tema de la persona que tienen una página web y de pronto pues tienen ahí insertado a Hotmart, ¿no? Venden un curso, ganan una comisión. Tienen, por ejemplo, también con esta plataforma de Amazon, es otra figura, simplemente creas una página y dentro de ello insertas los links que te lleva directamente a la persona que compre un producto de estas, digamos, los grandes corporaciones y te ganas una comisión. ¿Está grabado con impuestos? Claro que sí está grabado. Entonces, hay miles de formas realmente. Vuelvo a recalco. Para hablar de ello, entonces hay que irnos a cada uno en particular, a analizarlos. Ahora, ¿cómo voy a tributar? Esa es la situación que tendríamos que analizar en ese sentido, ¿no? En ese sentido de esta figura que estamos viendo acá. Básicamente, ¿cuál es la forma que las personas deberían tomar a la decisión en la tributación? Muy bien, vamos a ver qué sigue a continuación. En esta parte vamos a ver la composición de las obligaciones fiscales. ¿Qué significa eso? Que por un lado tenemos las personas naturales y por otro lado tenemos las empresas. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a analizar, por ejemplo, el tema del artículo 1, lo que nos habla para personas naturales y naturalmente pues lo que corresponde a la ley del impuesto a la renta, básicamente la renta de primera categoría que nos habla en el artículo 23, que básicamente están regulados los alquileres, la cesión de bienes, mejoras, rentas fictas, etcétera, etcétera. Entonces, hablamos en esta situación de 5 rentas. Hay que entender que dentro de nuestra legislación tributaria encontramos las 5. La primera categoría, la segunda categoría, la tercera, la cuarta y la quinta. Muy bien, y estos quienes lo pueden realizar, las personas naturales. Las personas naturales pueden tener las 5 categorías del impuesto a la renta. Entonces están compuestos por el artículo 23, básicamente la LIR, el tema de los alquileres, lo que yo les comentaba anteriormente. La persona que decía que teníamos arriba, no, es que yo tengo páginas desarrolladas en Google, básicamente, y lo alquilo pues para que pongan publicidad. Y como yo los alquilo, pues entonces estoy pagando una renta de primera categoría, significa 5% de los ingresos. Y eso fue materia de cuestionamiento. El Tribunal Fiscal dijo, bueno, pues esta no es una renta de primera, sino es una renta de tercera categoría. Entonces ahí viene el problema de, básicamente ya de buen tiempo se debate estos temas, que si verdaderamente estamos frente a un alquiler o una cesión básicamente temporal de los bienes, ¿no? Hay mucha discusión en esa línea, pero es materia, obviamente, en tanto no hay una regulación de manera taxativa, estos ingresos siempre va a ser materia de discusión y los asesores estamos en la obligación de analizar de manera correcta y básicamente tributar en la que sea un poco más conservador, para efectos de contribuyente, no tenga problemas. Muy bien. Tenemos la renta de segunda categoría. ¿Qué encontramos la segunda categoría? Lo que son, por ejemplo, los préstamos, regalías, patentes, dividendos, marcas, etcétera, etcétera. Bueno, esto ya no tiene nada que ver con el tema de las rentas, probablemente, que estamos hablando de Google, Facebook, YouTube y TikTok. Porque más estos se asemejan a otras rentas que no sería la segunda. La que sería la segunda en todo caso en esto sería cripto, ¿no? Podríamos entrar por ahí por el tema de ganancias, básicamente a través de las figuras que se emplean en la criptomoneda. Podríamos hablar renta de segunda, ¿vale? Ahora, la tercera categoría sabemos que están todos los negocios. Cuando queremos hablar, por ejemplo, acá en este tema, si determinamos que la persona que tiene una página en Google o en Facebook, las páginas que se monetizan, o en YouTube, hay una suerte de análisis que se hace a través de la perspectiva cómo lo genera los ingresos, básicamente porque en la ley del impuesto a la renta encontramos una tipicidad que ya siempre los he comentado. Cuando se mezclan, por ejemplo, esta renta de primera categoría con la de cuarta categoría, entonces ocurre el tema mágico que es tercera categoría. Eso hay que entender, señores. Si yo tengo, por ejemplo, por un lado tengo un departamento, que es obviamente donde funciona el negocio, y en ese departamento hay trabajos, hay mano de obra que básicamente se mezclan, o tengo, por ejemplo, un dinero que naturalmente lo pongo a trabajar y la persona que es la natural o la jurídica empieza obviamente a combinar estos dos elementos.
las rentas de capital. Podría ser la primera, podría ser la segunda con la cuarta, entonces allí se genera la renta de tercera categoría. Entonces de esa manera encuentras todos los negocios. Y de aquí, de este negocio, o digo la tercera categoría, se desprenden regímenes tributarios. ¿Y eso qué significa? Que yo voy a pagar en base a, obviamente, los parámetros que están establecidos. Por ejemplo, el RUS, por ejemplo, el RER, por ejemplo, el MIPE tributario, por ejemplo, el régimen general, que se desprenden de la tercera categoría. Entonces, excelente. La quinta categoría, ¿por qué la hemos considerado? Por alguna razón que hay que ver, también conocer cuáles son las rentas de 5. Pero esto ya no tendría absoluta relevancia con el tema de lo que corresponde Google, Facebook, YouTube. ¿Por qué? Porque ninguna persona que crea contenido tiene un tema de subordinación. La persona que crea en YouTube, pues a ver, no le paga el tema. YouTube no le dice, mira, si vas a crear 5 videos a la semana, si no, no te pago. Tampoco Facebook, tampoco Google, tampoco TikTok. Entonces no hay ninguna relación con el tema de la quinta categoría, porque son netamente independientes. Así que si queremos analizar cómo se va a tributar para los ingresos de plataformas digitales, la quinta queda descartado. Podríamos someternos un análisis en la cuarta, en la tercera y en la primera. Por ahí podrían estar el tema de los análisis, básicamente. Pero si me preguntan cuál es la posición más conservadora, la tercera categoría. La tercera categoría para, obviamente, no tener mayor inconveniente. Podría ser, a ver, persona me dice, ¿puedo hacerlo como cuarta categoría? A ver, ¿qué nos dice la normativa, la LIR, artículo 33 de la Ley de Impuesto a la Renta? No dice que aquí están el tema de los profesionales, las personas que desarrollan arte, las personas que tienen un tema de un oficio, las personas que básicamente ciencia. Entonces, ¿qué significa eso? Que una persona, por ejemplo, es profesional porque tiene obviamente una acreditación, tiene un título como tal, tiene un, digámoslo, bachiller como tal. El arte, pues no necesita, porque puede ser un pintor, ¿no? Lo ha aprendido. En tema de oficio, un gasfitero, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta persona puede emitir un recibo por horario. Ahora, la creación de contenido. Una persona que desarrolla una página web, una persona que tiene un fanpage a nivel de Facebook, una persona que tiene un canal de YouTube, que tiene una cuenta en TikTok, ¿es realmente un profesional? No, no necesariamente. Podría haber, sí, claro, podría haber, pero no necesariamente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Como esto no está regulado, que realmente un creador de contenido sea naturalmente un, digámoslo, licenciado por ser en creación de contenidos de plataformas digitales, no lo hay. Entonces lo que podríamos atribuir que es básicamente un arte o un oficio. Bajo esa perspectiva podríamos calzar dentro de la cuarta categoría. ¿Eso qué significa? Pero la cuarta categoría, la doctrina, nos ha desarrollado también puntos interesantes, ¿no? ¿Cuál es el punto interesante? Que aquí la prestación se da de manera independiente. Cuando un youtuber crea un contenido, ¿se da de manera independiente? Claro que sí, que duda cabe. Actualmente, por ejemplo, hay muchas personas que simplemente tienen su laptop, tienen su cámara y empiezan a crear contenido. No es un profesional, porque obviamente, o podría en el entendido, porque ya hay cursos de capacitación, pero no hay todavía una regulación aquí en territorio peruano que diga, eres un, digamos, licenciado youtuber. No lo hay. Entonces podríamos calzar dentro del arte o podríamos calzar dentro de oficio, porque desarrolla, pues a veces nos capacitamos, a veces empíricamente revisamos, analizamos, hacemos seguimiento del canal. Básicamente eso nos permite tener digámoslo, sustento práctico para poder de alguna manera seguir creciendo la plataforma. Entonces por ahí podríamos estar en lo que corresponde, pues, los análisis respecto a ello. Ahora, ¿qué nos dice el mundo tributario? Hay un informe que ya los he comentado, la SUNAT. La posición de la SUNAT es que es todo renta de tercera categoría. Ahí viene el detalle. Entonces, pero claro, si hay un caso, se podría analizar, se puede ir al tribunal, digámoslo, fiscal, en el entendido, pues, con la carga probatoria, cómo es que lo desarrolla él o la persona, básicamente, la creación de contenido. Muy bien. Ahora, ¿qué podríamos decir de las rentas empresariales? En las rentas empresariales hay que entender, esto es importante, señores, porque ¿saben cuál es el detalle? Me encuentro a diario en consultorías en materia tributaria, sobre todo legislación nacional e internacional. Me preguntan, me dicen, no, es que obviamente yo no puedo ser una renta de tercera porque soy persona natural. No, eso no es cierto, amigos. La persona natural puede tener estas 5 rentas que los acabo de comentar. Lo puede tener. No sé, a veces por ahí de repente escuchan o reciben alguna orientación indebida las personas que naturalmente entran en esa línea. Me dicen, no, yo necesariamente tengo que ser persona jurídica para tener rentas empresariales. No, porque en materia tributaria, a ver, señores, quiero explicarles algo. Hay una denominación en la SUNAT que se llama persona natural sin negocio.
Ojo, ojo con ello, persona natural sin negocio y persona natural con negocio. Entonces, la persona natural sin negocio significa que tiene una renta de quinta categoría. Él tiene RUC 10, va a tener una renta de quinta, va a tener una renta de cuarta, va a tener una renta de segunda, va a tener una renta de primera. Estos son rentas generadas por persona natural y sin negocio. Y la persona natural con negocio exclusivamente está dentro de la renta de tercera categoría, lo cual es interesante entonces. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la persona que genera ingresos de esta plataforma o de todas estas plataformas, entonces puede hacerlo como persona natural o puede hacerlo como persona jurídica. Así que no hay ningún problema, no hay ningún problema. No, es que yo voy a pagar, otra de las preguntas, ¿no? Es que yo voy a pagar menos como persona jurídica o voy a pagar menos como persona natural. Eso no es cierto. La tributación, si estas dos, si esta renta empresarial cabe obviamente acá dentro de esta categoría, tanto la persona natural como la persona jurídica va a pagar el 18% del IGB a la SUNAT. Va a pagar el 1.5% de la renta si está en el RER, o el 1% de pagos a cuenta si está en el MIPE, o en el régimen general 1.5 o su defecto coeficiente. Y al año va a pagar, si es una renta de tercera bajo MIPE, hasta 10 unidades, hasta 15 unidades impositivas tributarias va a pagar 10%. De ahí hacia arriba va a pagar el 29.5% de la renta. Eso lo hace la persona natural y lo hace la persona jurídica. Así que por ahí no hay ningún problema al respecto. Bueno amigos, espero que esto haya quedado claro respecto a la composición de las obligaciones fiscales en materia de análisis de cada actividad. Bueno, seguimos entonces acá. Bueno, aquí tenemos el ámbito de la aplicación. Esto es muy importante, estimados amigos. Me interesa realmente que ustedes entiendan este tema de la aplicación, básicamente de la renta según la manifestación de cada ingreso. Ojo, señores, según su manifestación. ¿Eso qué significa? Cuando yo estoy hablando rentas de capitales, rentas empresariales, rentas de trabajo, hay que tener en cuenta puntos importantes. ¿Por qué? Porque hay principios que debemos entender y esos principios nos van a decir cómo es que se va a tributar realmente. Muy bien, empezamos entonces por las rentas de capitales, que ya los habíamos comentado, que es la renta de primera y la renta de segunda. Cuando se junta con la de trabajo, nace la renta de tercera categoría. Entiéndase de esa forma, estimados amigos y amigas. Muy bien, ahora, la renta de primera categoría, el impuesto se paga en base al principio del devengado. Artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta. Ojo señores, la renta de primera categoría se paga en base al principio del devengado, artículo 57 del Impuesto a la Renta. ¿Cómo se traduce, cómo se materializa en ese hecho, en el caso pragmático, en el caso concreto? Tienes un departamento, tienes un carro, lo alquilas a la persona dices, firman el contrato, legalizan y quedan para 15 de cada mes que te paguen. Pero resulta que no te paga la persona. Llega el 15, por ejemplo, de junio, no te paga, te dice, ¿sabes qué? Espérame hasta el 30. Llega el 30, no te paga. Llega el 15 de julio, tampoco te paga. La pregunta es, ¿yo tengo que pagar impuesto a la SUNAT? Si aún no me pagan, la respuesta es sí. No importa si el cliente te paga o no te paga, tú tienes que pagar el impuesto a la renta a la SUNAT. Estamos hablando de renta, ahorita solamente de renta, por si acaso. Muy bien, entonces eso significa el devengado. Y la segunda categoría con la cuarta, que son rentas de trabajo, se paga en base al principio del percibido. Ojo señores, segunda categoría con las rentas de trabajo, que son cuarta y quinta, se paga en base a lo percibido. ¿Eso qué significa? Yo voy a pagar impuesto a la SUNAT solamente cuando me pagan. Si no me pagan, entonces yo no pago impuesto a la SUNAT. Ese es el principio de lo percibido. Ahora, analicemos entonces en ese contexto las rentas empresariales. Como ya lo pueden ver, se paga en base al principio del devengado, básicamente por el artículo 57 del impuesto a la renta. Ahora, ¿eso qué significa, estimados amigos? ¿Qué significa este tema de lo percibido? ¿Cómo se materializa, cómo se aplica en los ingresos de las plataformas digitales? A ver, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de Facebook, que es un problema realmente, deberías facturar el 31 de cada o el 30 de cada mes.
Cierra tu publicidad, cierra tu mes, deberías facturar. La pregunta es, ¿se puede facturar? No se puede facturar, porque recién conoces cuándo te va a pagar Facebook el 15. Con eso entonces, ¿qué es lo que los quiero decir, amigos? Que la norma tributaria está desfasada realmente, porque estamos hablando de la economía digital y eso significa que yo no puedo facturar porque no conozco realmente, no sé cuándo me va a pagar Facebook, qué importa realmente, recién la quincena o de repente el 8, el 10, en esa fecha yo ya no puedo facturar con fecha 30 o 31, pero sí el tema de Google, pero sí el tema de YouTube, pero sí el tema de TikTok, porque me ingresa dinero a la cuenta, entonces yo sí sé cuándo me va a pagar. Entonces ahí yo debería aplicar básicamente el principio del devengado tal cual establece la norma, ¿no? Simplemente 31, estando fecha 2, por ejemplo, 2 de cada mes, yo puedo sacar las estadísticas de Google, puedo sacar las estadísticas de YouTube, y de esa manera pues trabajar bajo el principio del devengado. Correcto, porque esa es lo correcto, esa es la forma que nos establece lamentablemente la norma tributaria vigente. ¿Correcto? Entonces, amigos, claro, y las rentas de trabajo pues ya son las de recibo por horarios, las que trabajan para empresas que están en planilla, bajo este principio, ya saben que se aplica el percibido, como ya se los había comentado, y de esa manera entonces la tributación se aplica en base a dos principios, percibido y básicamente devengado, ¿correcto? Seguimos revisando entonces aquí los casos. Por ejemplo, esta es la información con la que contamos de Google AdSense, por ejemplo, ¿no? Tenemos acá la información que yo les acabo de mencionar respecto a los países. En este caso, por ejemplo, Estados Unidos es el país donde más proviene el tema de los ingresos, que es materia de análisis. México, Puerto Rico, España. Entonces aquí podríamos aplicar artículo 33. Digo yo, pero en el entendido que tenemos que analizar, tenemos que someter a análisis bastante rigurosos sobre esta materia para poder cuestionar a la administración tributaria cuando nos lo pretende aplicar el 100% del IGB respecto a los $13.931 que generan por monetización de las páginas de Google. Ahora, ¿qué pasa con Meta? Con Meta o Facebook de esa misma forma. De esa misma forma, aquí no tenemos la información, por ejemplo, de las estadísticas. Pero sí tenemos, obviamente, de manera referencial. Pero no tenemos como Google, no tenemos como YouTube, básicamente. Entonces ahí aplicamos otras estrategias para de alguna manera nosotros poder acreditar a la administración tributaria cuando haya pues una probable fiscalización. Pero Meta sí es un poco complejo realmente aplicar el principio o el artículo 33, ¿no? Por ejemplo, acá $74.040 respecto a la monetización en lo que corresponde pues las páginas, ¿no? Los fanbase. Muy bien, ¿qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, el tema de YouTube, como ya los había comentado, tenemos las estadísticas. ¿Cuál es el país de mayor relevancia? Estados Unidos. Estados Unidos, y tenemos Perú, que tiene un 1.7. Entonces, esta información es muy rica. Probablemente próximo estaríamos sacando nosotros un artículo bastante extenso sobre esta materia de análisis, porque llevamos tiempo trabajando en lo que corresponde en plataformas digitales, asesorando a muchas empresas realmente sobre esta materia, ¿no? A nivel nacional, estamos a nivel nacional asesorando a los creadores de contenido, porque no queremos realmente que les pase como les pasa a muchas personas, ¿no? Y vamos a ver abajo cómo los vienen notificando, ¿no? Entonces, amigos, hay que tener en cuenta la información y analizar y hacer todos los papeles de trabajo, toda la información procesar para que de esa manera la tributación se ajuste un tanto a la realidad. Que la legislación tributaria está desfasada, estimados amigos, ¿vale? ¿Qué más? Muy bien, formas de tributar. Entonces, hay un tema interesante que ya se los había comentado arriba también en la gráfica, sobre el tema, lo que corresponde las personas naturales y las personas jurídicas. A ver, la forma de hacer negocios tenemos la forma individual o tenemos la forma, digámoslo, de asociación. En este caso, por ejemplo, la forma individual tenemos la forma individual como persona natural, que se los había comentado, o la forma también persona jurídica, pero que al cabo es una persona, una sola persona, bajo la ley general, perdón, bajo el decreto ley la 21C21, que es de la IRL, básicamente. Entonces, forma individual, ¿no? Dice, negocios o comercios en soledad. Usa su propio patrimonio, no hay diferencia entre las deudas propias y de su negocio con lo que se asume en su totalidad y son vistas así por terceros. Aquí no hay una diferencia realmente. Toda la deuda, toda la responsabilidad la asume la persona individual. No hay ninguna separación. Y en la persona jurídica
Forma exclusiva de la actividad económica de pequeñas empresas, básicamente la IRL, y aquí hay una separación básicamente del negocio y de los bienes de la persona natural. Aquí no hay, el comportamiento de todo, la actividad solamente tiene que ver con la persona jurídica, y los bienes acá en la persona natural están protegidas porque son sus propios bienes. La persona jurídica exclusivamente dice: yo es la que tengo la actividad. Persona natural no se dedica al negocio, no es contribuyente. Yo, IRL, por ejemplo, los creadores digitales IRL es el contribuyente ante SUNAT y responde como tal ante la administración tributaria. Cualquier requerimiento pues lo va a hacer a los creadores digitales IRL. A la persona natural no lo tiene por qué notificar, no lo tiene por qué embargar las cuentas de la persona natural, porque no es el contribuyente que tiene deudas con la SUNAT. Entonces, eso es importante tener en consideración la responsabilidad. Cuando muchas personas me preguntan ¿qué me conviene, persona natural o persona jurídica? Desde ese punto de vista, obviamente sería una persona jurídica, porque si yo sé que la SUNAT en primera línea le va a notificar a la IRL y le va a embargar a las cuentas de la persona jurídica y no me puede embargar a mis cuentas personales, está bien, porque mi patrimonio personal lo tengo protegido bajo la figura de la persona jurídica. La persona jurídica es una ficción legal que nace con derechos y obligaciones, y desde ese mundo está protegido el patrimonio de la persona natural. ¿Y eso es a prueba de balas? No es a prueba de balas, porque claro, bajo el artículo 16 y 17 del Código Tributario, la administración tributaria, a través de un procedimiento, puede atribuir responsabilidad a la persona individual, al contador, al administrador, al gerente, al asesor. Pero eso ya es un tema muy aparte, que básicamente va a tener que probar la administración tributaria para poder atribuir responsabilidad a una persona que no es contribuyente. Porque ¿quién es el contribuyente? El contribuyente es la persona jurídica. ¿Quién es el responsable? La persona jurídica. Entonces, amigos, es interesante tener en cuenta estas formas de hacer negocios. Ahora, ¿hay ventajas y desventajas? Claro que sí, que lo vamos a ver. Muy bien. Ventajas y desventajas de tributar como persona natural. ¿Cuál es la ventaja realmente de tributar como persona natural? Sacar tu RUC en menos de 10 minutos. Te vas a la SUNAT o a través de la app, bajas en tu teléfono, app Personas, y sacas tu RUC en menos de 10 minutos. Y ya tienes, y empiezas a facturar, y empiezas a tener el tema del negocio. ¿Qué más? No existe gastos que en proceso de constitución. Sí, pues, porque tienes tu RUC y ya no necesitas hacer inversiones en el tema básicamente de construir la IRL, la SAC o la SRL. No, simplemente con el RUC ya es suficiente para poder tributar. ¿Qué más? No existen gastos en un procedimiento de baja de RUC también. Eso es otro tema interesante, porque si constituyes una IRL, constituyes una SAC, donde cualquier persona jurídica que quieras constituirlo, bajo el decreto ley 621, que es la IRL, o cualquiera, la 26887, la ley general de sociedades, vas a tener que hacer un procedimiento de baja. No lo puedes matar a la persona así por así. Y si eres persona natural, pues te vas a la SUNAT y dices: señores SUNAT, ya no quiero mi RUC, se acabó, el negocio ya fue, no quiero ser contribuyente más, listo, se acabó. Y en menos de 5 minutos tu baja ya está. Tú lo puedes hacer con tu clave sola inclusive, pero si eres persona jurídica tienes que hacer todo un procedimiento notarial para matar a la persona jurídica. Muy bien. Acogimiento a cualquier régimen tributario. Claro, como ya se los había comentado, la persona natural puede acogerse a cualquiera de los regímenes tributarios y a cualquiera de las rentas existentes. La persona jurídica no, está limitado. Está limitado, por ejemplo, persona natural puede acogerse al RUS. Persona jurídica no puede acoger al RUS. Ninguna persona jurídica se puede acoger al RUS. Pero al REER, al MIP y al general, sí. Cambios de actividad de manera rápida. Claro, porque obviamente si eres persona natural, simplemente a través de tu clave SOL actualizas tu actividad. Pero si eres persona jurídica y de pronto, de repente, por ahí tienes un problema en el objeto social de la escritura pública, vas a tener que hacer una modificación de escritura pública para cambiar el objeto social. No existe procedimiento de distribución de utilidades. Lo más importante, aquí muchos emprendedores, muchos creadores de contenido, cuando entran en consultoría, lo explico realmente este procedimiento y dicen: ¿sabes qué? Me quedo como persona natural. No importa que mi patrimonio esté comprometido, pero no quiero pagarle más a la SUNAT. No quiero, y ahorita lo vamos a ver en la persona jurídica. Perdón, las ventajas. De ventajas de tributación como persona jurídica. Todo su patrimonio está comprometido, como ya se los había explicado. Todo. Tienes carros, departamentos, todos los bienes que tengas. Si tienes un problema con la SUNAT, cualquiera de los bienes la SUNAT te la va a embargar. Pero lo más rápido es el tema de la cuenta en el banco.
te traba la medida cautelar en el banco, cuando te vas a ver tu dinero en el banco, la SUNAT ya lo tiene. Y no puedes hacer absolutamente nada porque es una capacidad del ejecutor coactivo. Y no puedes ni siquiera poner una medida de amparo, ¿no? Eso no es posible. Podría, claro, en el entendido de manera exclusiva, pero en la mayoría de los casos tienes que tener un bastante fundamento para poner una medida de amparo que obviamente no te trasladen los fondos de tu cuenta hacia las arcas de la SUNAT, lo cual es un poco complicado, ¿no? Y luego los embargos, no te rematan el carro, te rematan el departamento, te rematan cualquier bien que está a tu nombre porque hace un proceso de inscripción en registro público y con eso ya obviamente tienen el embargo, ¿no? ¿Qué más? Sus rentas pueden ser atribuidas renta de tercera categoría. Sus rentas pueden ser atribuidas a renta. Claro, obviamente el tema de las desventajas, lo que corresponde a este escenario solamente son rentas de tercera categoría en ese escenario para efectos de tributar. Ahora, nos limita a hacer un planeamiento tributario. ¿Qué es lo que ocurre en esta situación? ¿Qué es lo que ocurre? La persona natural, por ser persona natural, hay ciertas limitantes, obviamente. Lo que habíamos hablado arriba, ¿no? ¿Dónde está? Acá. La persona natural puede tener estas 5 rentas. ¿Sabe lo que me pasa en muchas consultorías? Me dicen, a ver, por ahí he escuchado que en la tercera categoría se necesita gastos para hacer mi IP tributario. Es correcto. Muy bien. Entonces, y también sé que esos gastos que tienen relación con el negocio son deducibles. Es correcto. Perfecto. Entonces, como yo tengo un local y obviamente allí funciona el tema del negocio, yo se lo voy a dar en alquiler al negocio para de esa manera yo pagar 5% por el impuesto a la renta de primera categoría y poder utilizar el gasto. La pregunta es, ¿eres persona natural o eres persona jurídica? No, yo soy persona natural, entonces no puedes hacer un contrato. No, pero si el negocio funciona en mi terreno, funciona en mi casa, funciona en mi departamento, ya, ok, pero no puedes hacer un contrato consigo mismo, porque tú eres una persona natural. Y para que exista un contrato mínimamente tiene que haber 2 partes. Tú no puedes hacer un contrato consigo mismo, no hay forma. Jurídicamente no se puede. Entonces por ello hay limitantes. Ese es uno de los primeros casos que te puedo mencionar respecto a las limitantes de hacer planeamiento tributario en ese sentido como persona natural. Y te puedo hablar un montón, ¿no? Por factor tiempo no te hablo, pero es un casito nada más para que tengas en cuenta. Pero si eres persona jurídica, te constituyes como una IRL, entonces ahí sí tú como persona individual que tienes acá tu terreno, tu carro, tu departamento, lo puedes ceder en alquiler a la IRL. Y de esa manera la persona natural paga 5% y claro, ese 5% que básicamente va a ser una merced conductiva, un gasto mensual para la IRL, pues lo pasa como gasto. En vez de pagar 10% paga 5 o en vez de pagar 29 paga 5. Y eso podríamos hablar un montón de planeamientos tributarios a través de la persona jurídica con la persona natural. Muy bien. Ahora, las desventajas y ventajas de tributar como persona jurídica. ¿Cuáles son las ventajas? Separación del patrimonio personal, que ya lo habíamos comentado arriba, porque obviamente hay un aporte de capital a la persona jurídica y de esa manera, entonces la persona jurídica nace con derechos y obligaciones y con su propio patrimonio. Se puede hacer un planeamiento tributario, lo que les acabo de mencionar. Brillante, se puede hacer planeamiento tributario. Se puede, el titular, el dueño de la IRL, de la SAC, la SRL, puede alquilarlo dinero a la persona jurídica, puede alquilar sus bienes a la persona jurídica, puede utilizar el tema de la marca a la persona jurídica y pagarlo básicamente a la persona natural. Hay formas de hacer planeamientos. Seguridad y confianza en los acreedores. Claro, yo siempre he dicho eso, ¿no? Hay proveedores que me llaman, me dicen, mira, soy un experto en el tema, por ejemplo, de SEO, soy un experto en marketing digital. ¿Eres una persona jurídica? No, soy una persona natural. Como que por ahí me genera desconfianza. ¿Qué es lo que digo? Sí, porque si yo voy a contratar a una persona que es especialista, probablemente se da de baja y se desaparece y obviamente pues como estamos hoy en el mundo digital, de todo podemos encontrar. Entonces, cuando me dicen, no, yo soy una SAC, soy una ISRL, veo su página web, veo todo lo que hacen, digo, genial. Entonces me genera confianza y obviamente se deposita a ojo cerrado, como dicen, ¿no? Porque encontramos toda una plataforma que naturalmente nos permite validar información y de esa manera, pues, confiar en esa marca, ¿no? Pero si es una persona natural, yo dudo realmente en depositarle, decirlo, bueno, te doy el 50%, porque de alguna manera podría ser que no es la persona que dice ser es especialista, ¿no? Entonces, y se da de baja básicamente en el tema de la SUNAT, ¿vale? Mejor posicionamiento en el mercado. De hecho, la persona jurídica siempre hay un tema de marca, hay un tema básicamente que es bien visto por los acreedores y los clientes, ¿no? ¿Qué más tenemos? La de ventajas.
Inversión inicial, que muchos a veces me dicen, no, la verdad que no quiero hacer inversión, es muy costoso, la constitución de una IRL, de una SAC, me va a cobrar el abogado, me va a cobrar el notario, me va a cobrar el tema de la SUNAR para efectos de poder crear la IRL o la SAC, pues, ¿no? Pago dividendos. Aquí es muchas personas donde se desaniman a hacer este tema. Muchas personas me dicen, no, yo quiero persona natural. ¿Por qué? Porque después de llevar, a ver, por el caso, 2023 una persona natural genera, por ejemplo, ingresos, vamos a ponerlo, de 500.000, ¿vale? Entonces, 500.000, ocurre que esta persona tiene ingresos y de esos 500.000 dice, bueno, ¿cuánto me ha costado generar ingresos por 500.000? Bueno, pues me ha costado 250.000. Eso significa que la persona natural o la persona jurídica se queda con 50%, 250.000. Muy bien. Ahora, de esos 250.000 va a tener que pagar el impuesto a la renta. Va a tener que pagar el impuesto a la renta. Pongamos lo que sea por ahí unos 25.000, ¿no? 25.000 es la renta que tiene que pagar a la SUNAT. Perfecto. ¿Con cuánto de utilidad neta se queda la persona jurídica? Se queda con 225.000. Ahora, con esos 225.000, ¿qué es lo que va a hacer la persona jurídica? Dice, bueno, o la persona natural. Supongamos que sea la IRL. Dice, no, me la saco ahorita los 225.000. ¿Eso será posible? No es posible. Ahí es donde muchos emprendedores, muchos amigos me dicen la verdad que no. ¿Por qué? Porque la norma dice, si tú quieres sacar el dinero, en este caso los 225.000 de la cuenta de la empresa, pues vas a tener que pagar un dividendo. ¿Eso qué significa? Que obviamente para este año 2023 estamos hablando del 5%. Del 5% de lo que corresponde pues a 225.000. Entonces, de esa manera, muchas personas se desaniman a pagar, obviamente, ese importe. Porque no es que yo ya la pagué el impuesto a la renta. Ahora, tú me dices que tengo que pagar otro impuesto a la SUNAT. Sí, porque obviamente, si quieres llevarte el dinero de la empresa, porque es de la empresa que lo ha producido, entonces tienes que pagar. Entonces, ¿nos quedamos en cuánto? En 225.000. Por el 5% serían 11.250. Con esos 11.250, entonces no te lleva los 225.000 que tenías, sino te lleva los 213.750. Y ahí es donde muchas personas me dicen, la verdad no me conviene. Mejor me arriesgo a tributar como persona natural por todos mis ingresos que tengo en la plataforma digital y me ahorro de los 11.000 y tantos. Bueno, es decisión de cada uno. Nosotros simplemente hacemos todas las exposiciones de las ventajas y desventajas, ya cada uno toma la decisión, ¿no? Ahora, ¿qué más? Costos en el proceso de extinción. Como ya saben, pues la persona jurídica siempre va a haber un proceso. Si quieres matarlo a la persona jurídica, vas a tener que hacer un proceso de extinción ante registros públicos. Muy bien, ¿qué más tenemos? Tenemos en este caso el procedimiento de constitución de cualquiera de la persona jurídica. Punto importante entonces, para que puedan constituir una persona jurídica, yo siempre les recomiendo que hagan una marca, creen una marca que no sea conocida en las redes, para que de esa manera, si ustedes tienen un gran proyecto, por ejemplo, la marca de nosotros, Grupcel ahorita está posicionado en todas las redes sociales. Es una marca creada de la nada. Hay mucha gente que a veces viene en las consultorías y nos dicen, mira, me gusta esta marca, sí, pero han googleado y la han encontrado y simplemente pues quieren, digámoslo, registrarlo o quieren reservarlo como su marca. No soy de la idea. Lo pueden hacer si en tanto no esté registrado en registros públicos, puede, pero no es una buena idea. Porque en las redes recuerden que siempre es, digámoslo, a nivel internacional donde uno puede confundirse y puede tener ciertas circunstancias respecto a la marca. Quieres posicionar tu marca, quieres ser una empresa, digámoslo, de calidad, entonces crea una marca de la nada. La marca básicamente de nosotros nace a partir de ¿qué? De las iniciales de los socios. Entonces es una buena figura que de repente ustedes puedan también emplearlo, que tenga sentido básicamente. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, iniciamos en este proyecto hace más de 9 años, entonces, ¿qué es lo que pasó? Le digo eso porque obviamente a nosotros nos ocurrió. Intentamos posicionar una marca que realmente existía. Entonces tuvimos serios problemas, ¿no? Entonces pasamos por más de 3 malas experiencias. Entonces al final optamos por crear una marca de cero, donde no exista ni siquiera en la red, ni siquiera en Google. Entonces por ello, obviamente se crea Grupcel a raíz de los sucesos y por ello es importante entonces desde la constitución de la persona jurídica ustedes lo crean. Porque van a crear, por ejemplo, van a reservar un nombre, porque una cosa es el nombre, la denominación, y otra cosa es la marca.
Me dejo entender. Entonces, otra cosa es la marca. Entonces, en ese proceso de reserva del nombre van a reservar la denominación completa y van a reservar también la denominación abreviada para asegurarse. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, ¿cuál es la marca? Nosotros inicialmente creamos la marca o la denominación como Grupo Cel Asesores y Consultores SAC, pero luego fue modificado por un hecho el año pasado, básicamente por un tema de decisión de los socios, por decisión de mercado y toda la cosa, ¿no? Entonces, pero Grupo Cel obviamente es un tema de la denominación abreviada, que es de la denominación completa. Es una denominación abreviada que también te permite en materia societaria pues hacer, y de ello nada más creas tu marca. Hay mucha gente que nos conoce obviamente como Grupo Cel. Me dejo entender, ahorita está posicionado Grupo Cel porque la marca está obviamente en registro público, está en SUNAR, está en Indicopy reservado como tal. Entonces eso es importante. Entonces una vez que ya tienen la denominación completa, es como que ustedes ya nace el bebé, o no, ya va a nacer el bebé, están preocupados cómo le van a llamar al bebé. Igual pasa con la persona jurídica, por eso yo le digo amo esta marca, porque es prácticamente el hijo realmente de los socios que se ha, digamos, lo posicionado, se ha creado. Igual pasa obviamente con la persona jurídica, lo pones el nombre. Y luego ya de repente dice, no, ya nació el bebé, ¿no? Y de pronto le pones el apelativo, el apodo, ¿no? Igual, la marca es como el tema del apodo, el apelativo. Entiéndase así para que ustedes lo puedan de repente entender de manera sencilla. Pero eso tiene que estar reservado. Cualquier cosa que haya en la red, cualquier cosa que haya, por ejemplo, en cualquier tema legal, tienes en el tema de la denominación abreviada, en registro público, si lo tienes reservado en Indicopy. Y de esa manera nadie te puede tomar a tu marca. Entonces esa es la sana recomendación, estimados amigos, en este primer paso, que es básicamente la búsqueda y la reserva del nombre. Ahora, ¿qué más? Elaboración de los estatutos. Punto importante, aquí interviene el abogado, básicamente para que elabore la minuta, los estatutos, y luego la elaboración de la escritura pública, que es ante el notario. Y luego, terminado todo este proceso, claro, en el tema de la SUNAT, ojo, estoy hablando de procedimientos generales, que de ahí hay, obviamente, a través de la elaboración de los estatutos, está el tema del capital, cómo lo van a aportar, cuántas acciones, el valor de la acción, la descripción del objeto social, la forma de constitución, bueno, todo está dentro del estatuto. Pero estas son las formas generales para que ustedes tengan idea. Una vez que ya tienen el estatuto, tienen la minuta, van al notario a elevar a escritura pública ese estatuto, ¿vale? Los acuerdos. Ahora tenemos el tema en línea, porque no los notarios pueden hacer digámoslo, el envío en línea y tener el RUC en línea también a través, que es en la SUNAT. Ya te dan con tu RUC simplemente para que la actives. Y luego viene el tema de las licencias. La licencia es un tema interesante, ¿no? Porque si son creadores de contenido, pues a ver, esto lo hacen probablemente en su departamento, lo hacen probablemente en su cuarto, ni siquiera tienen un tema de atención al público. Bueno, pues ahí hay un tema. Como no tienen atención al público, pues chao licencia, ¿no? Vale. Ahora, el tema del registro en la REMIPE, tema interesante, cuando ya las personas obviamente son jurídicas, está el gerente general, está el titular de la IRL, obviamente en la empresa, y se va a tener trabajadores, pues es recomendable que se acojan a la REMIPE para el beneficio básicamente que les da a los emprendedores. ¿Qué significa eso? Reducción de la carga laboral, porque si no te registras bajo el régimen general laboral, toda la carga que le va a venir a la persona, pues lo va a tener que pagar 100% a los trabajadores. Muy bien. Ahora, hay personas que naturalmente entran en consultoría y me dicen, no, la verdad no te puedo pagar por los costos que me está dando la Constitución. Aquí les doy la información. Esta forma de constitución, que es a través de Produce, es una forma que el gobierno ayuda, obviamente, a los emprendedores a crear su persona jurídica. Y los costos son súper bajos, súper bajísimos, realmente. ¿Por qué? Porque como tienen convenio con los notarios, entonces va a haber ahí una disminución bastante considerable. Probablemente no supere los 350, probablemente. Porque ellos se encargan de todo, ahí tienen toda la información, ustedes para que de repente se contacten, puedan solicitar información y constituyan su persona jurídica. De esa manera, porque obviamente si van al mercado, pues el abogado le va a cobrar, el notario le va a cobrar, el registro público le va a cobrar. Entonces, a personas que siempre entran en consultoría, yo se las doy esta información. Yo sé que, mira, contáctase y ahí le van a dar pues, las pautas a seguir. Varios clientes, nuestros clientes, se han constituido bajo esta figura. ¿Correcto? Muy bien, ¿qué más tenemos? Y esta es la consecuencia, señores. Esta es la consecuencia de no tributar. Hay muchas personas que entran obviamente en consultoría porque de repente escucharon o porque les interesa el tema. Entonces me dicen, no, pero ya pasó un año, ya pasó 2 años, ya pasó 3 años y realmente pues la SUNAT no me ha notificado. Yo tengo ingresos de YouTube, yo tengo ingresos de Facebook, yo tengo ingresos de link de afiliados o yo tengo de cualquier plataforma. La SUNAT no me ha notificado.
Así que lo que me estás diciendo pues ya no aplica para mí, ¿no? A ver, hay que entender, señores, que en materia tributaria existe el tema de la prescripción. Eso es cierto. Al existir prescripción tributaria, pero van desde los 4, 6 y 10 años. Si yo soy una persona que no declaro, entonces va a operar de los 6 años. Entonces ahí hay que tener en cuenta. Esta persona, por ejemplo, ¿cuándo le han notificado? Le han notificado el 10 de marzo del 2023. ¿Y de qué periodo? ¿Qué periodo? 2019. Así que, señores, no es tan cierto que muchas personas me dicen, no, ya eso ya no pasa, no me van a notificar, no pasa nada, yo ya no, mis ingresos no, normal, ya me la llevé 100%, no. Ahí tienen un problema realmente, tienen un problema bastante complicado respecto a este escenario, porque sí o sí van a ser notificados. Sí o sí van a ser notificados por el tema básicamente de incremento patrimonial no justificado por los ingresos. Y la zona le va a pedir información, obviamente, y ahí ya tienen un problema bastante complicado, porque van a tener que demostrar todo lo que han hecho, ¿vale? Muy bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, 2019, básicamente los ingresos a la cuenta es 1.402.800. De ello, cuando está acreditado por renta de fuente extranjera por 91.000, fuente peruana y fuente extranjera por 91.703, y básicamente la inconsistencia de patrimonial es 1.273.836.54. Entonces, amigos, hay que tener, y de estos casos nosotros tenemos a diario, señores. Tenemos por 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones, por 800.000, 900.000, por 700.000, 400.000, 200.000, 150.000, 100.000. Entonces hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta, señores, todo lo que hacemos dentro de la plataforma de básicamente la generación de los ingresos. Hay que tributar. Si no tributamos, como ya saben, pues la SUNAT tiene todas las herramientas y toda la capacidad legal para que los pueda fiscalizar y los pueda cobrar de manera coercitiva, y nadie se puede oponer. Nadie se puede oponer ahí. ¿Por qué? Porque la SUNAT tiene la capacidad legal. Bien, amigos, entonces hasta aquí me quedo con este capítulo. Gracias por su atención. Espero seguir sacando más información aquí dentro de la plataforma, porque entendemos que es de interés nacional, es de interés, digámoslo, para todos los amigos creadores de contenido que naturalmente pues generan ingresos a través de las plataformas. Entonces, reflexión final. Cuando uno genera ingreso, tiene que ser consciente que hay un tema de normativa, nos guste o no, tenemos que tributar. Nos guste o no, tenemos que adecuarnos a la norma. Y si no, luego pues vamos a tener que pagar el precio muy caro, como esto, por ejemplo, ¿no? Imagínense que no lo logres acreditar. Vas a tener que pagar de 1.273.836 el 30%. Vas a tener que pagarlo sí o sí a la SUNAT. Pero si hubieses tributado de manera correcta, mes a mes, año a año, pues obviamente hubieses hecho un planeamiento tributario y todos tus ingresos estarían de acuerdo a norma y no habría ningún problema. Pero como no lo hiciste, entonces la SUNAT se da cuenta, y no solamente por el tema del banco, la SUNAT se da cuenta cuando, por ejemplo, compras activos, compras terrenos, compras carros de lujo, sales del país. Básicamente la SUNAT lo sabe. La SUNAT lo sabe. Cualquier cosa que hagas, la SUNAT lo sabe, porque ahorita todo es digital. Tienes libros electrónicos, tienes factura electrónica, los notarios informan la compra de los activos, tienes en SUNAR la compra de los activos, así que no te puedes escapar por ningún lado. Si no tributas, entonces tienes que tener en cuenta. Hay personas que, por ejemplo, me dicen, tan difícil es decirme cómo voy a tributar, cuándo debo pagar. No puedo decirte realmente por toda esta complejidad que les acabo de comentar. Es complejo. Podría ser una renta de tercera, podría ser una renta de cuarta, podría ser una renta de primera. Hay que hacer análisis, hay que acercarnos a la norma y de esa manera pues pagar los impuestos. Muy bien, amigos, entonces me quedo hasta aquí, hasta un próximo capítulo. Espero que sea de su agrado este material que hemos desarrollado para cada uno de ustedes.